Bien, bien, doctora, vos sí que gracias por atendernos. Entonces, a ver, el juicio oral por hoy terminó. Sí, hoy finalizaron los alegatos conclusivos del Ministerio Público. Mañana continúa con los alegatos de la defensa. Los alegatos, ¿cuántos años de pena solicitaron ustedes para los acusados? Según el análisis que hicimos del artículo 65 del Código Penal, llegamos a la conclusión de que Enzo Cardoso tiene que guardar una pena privativa de libertad de 12 años, María Estela Soaga 13 años y Rodrigo Doy 8 años. Claro, o sea, a ver, María Estela Azuaga era que era directora general de Administración y Finanzas, o cuál era el cargo que tenía ella. Ella era la directora general de Administración y Finanzas, Carlos. Y su responsabilidad es mayor en este caso, por eso se le solicita para ella una pena mayor. Sí, en realidad el grado de reproche se elevaron en algunos numerales porque ella fue la que llamaba a funcionarios a presionar para que firmen documentos que no existían en el año 2012, ¿verdad? O sea, que un supuesto comité verificador, ella fue la que llamó a los funcionarios, ella fue la que coordinó para que vayan al Senado, cuando eso el señor Enzo Caruso era senador, y también para que vayan a la casa del senador para firmar una documentación de que todo estaba bien. Los testigos vinieron a decir, uno de ellos no firmó, otro de ellos dijo que firmó, pero por la presión que tenía. Imagínate en esa época, Carlos, tenían a un senador de la nación enfrente, ¿verdad? Y manifestaron todo esto dentro del juicio oral. Eso fue probado, no es ninguna conclusión ni un juicio de valor, fue probado dentro del juicio esta circunstancia. Y además ella fue la que recibió las supuestas rendiciones de cuentas, pero también hizo aparecer recién a finales del 2013 estas rendiciones de cuentas que justificaban los supuestos desembolsos. Justamente lo que yo resalté es, si es que elaboraste algunos proyectos para justificar, por lo menos tuvieron que haber hecho bien. Sin embargo, presentaron cientos de proyectos que eran copias exactas de uno del otro. Eran iguales, idénticos. Bueno, para entender bien acá, ¿cuándo ocurrió o cuándo se registraron los hechos o el hecho? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué año? ¿En qué momento? Y cómo, ya que, porque quiero entender bien en qué consistió así, vamos por uno, dos, tres, porque es muy grave lo que estás diciendo, entonces, perdón, doctor, acá, cuando vos decís ella, o sea, cuando Enzo ya era senador, querían tapar el agujero y fueron creando documentos. ¿Se puede entender así o es así? Sí, no, eso es lo que dijeron los testigos y eso es lo que se demostró con los documentales y los informes de Contraloría también, ¿verdad? Y para ser específico, Carlos, a tu Sí. pregunta, Enzo Cardoso fue ministro en el 2012. En el 2012, él autorizó desembolsos por casi 60.000 millones de guaraníes. Ujú. Estos desembolsos que él autorizó, en 7 desembolsos, tenían que tener proyectos. ¿Qué quiere decir proyecto? Proyecto es yo voy a plantar papa y le van a beneficiar a 100 familias, ¿verdad? Y este proyecto tiene que pasar por una oficina que se llama una dirección de planificación, es el que analiza la factibilidad de los proyectos. Está bien. Sin embargo, al firmar estos desembolsos, no tenían proyectos. O sea, que no es lo ni que tenía un proyecto y puedo decir que se podía analizar. Ujú. No. ¿Por qué? Ponerle que una resolución era del 5 de noviembre. Te digo una fecha X porque no me acuerdo, ¿verdad? Mm. El 5 de noviembre se firmó el desembolso y el contrato para la elaboración del proyecto era del 20 de noviembre. O sea, que no existía un proyecto. O Y sea, autorizaron, sí, te sí, escucho, te escucho. no, ya autorizaron estos desembolsos sin que exista proyectos. Y Os- vino sí. el director de planificación, vino, ¿verdad? Y dijo que obligatoriamente tiene que pasar por la dirección de planificación el proyecto para ver la factibilidad, o sea, que si va a cumplir con la finalidad. Pero sin embargo nunca pasó porque no existían proyectos. Y lo que crearon posteriormente, que hizo por cierto una contadora supuestamente, lo que se analizó, no se podía analizar la factibilidad porque eran copias o bajados de internet. Y esto se dio ya en el 2013, una vez que se hizo el cambio de administración, Contraloría pedía las revisiones y no se encontraban, y se presentaron recién a finales del 2013.
para justificar. Y aquí se presentaban facturas adulteradas, proveedores que no proveían, varias inconsistencias. Pero el hecho en sí del senador, de los ministros, perdón, y de la administradora es haber firmado desembolsos sin tener proyectos, lo que desencadenó en todo lo demás. O sea, que se le transfirió la plata a la ONG, la ONG después hizo el uso que tenía que hacer del dinero, se probó un juicio que se iba a una oficina que era de la fundación y le entregaban bolsas de papa a las personas, no, ella entrega materiales en realidad, ¿verdad? Le entregaban dinero en efectivo, todo esto fue con autorización judicial, y también se probó que Silvio Rivero tenía constantes reuniones en el gabinete y en privado con los ministros. Y también que en el propio gabinete se entregó un cheque para cobrar dinero en efectivo de estos desembolsos. Qué terrible, qué terrible. Y cuando hablas así, o sea, esto se podía hacer, es casi igual o es idéntico al caso de la gobernación de Central de Hugo Javier, que había desembolsado sin tener los proyectos, ¿verdad? Y después ya crearon más o menos idéntico o casi, ¿verdad? Serían similares, o sea que esto es lo que normalmente ocurre con el rubro 800, Carlos, o sea que, y esto se saben todos, ¿verdad? Obviamente que descubrir, ver esto, en el caso de la gobernación fue más sencillo porque, o sea, según la probabilidad que tenemos, porque había video de 6 meses antes que la obra ya estaba terminada, o sea que mirar el video y ver que está la obra antes, y no fue, decía que la obra empezó en enero, pero en junio del año anterior ya estaba la obra. O sea que no hace falta ser científico para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Claro. Pero son similares los hechos. Bueno, y ahora que y todo esto fueron autorizados, tanto porque en el cargo le había sucedido Rodi Godoy a Enzo Cardoso. Entonces, a ver, Rodi Godoy seguía haciendo lo mismo cuando él asumió como ministro, entonces. Claro, los desembolsos empezaron en el 2012, en abril más o menos. Rodi asumió en el 2013 y las irregularidades ya existían en todo el 2012, en la presentación de las rendiciones de cuentas que no existían en ese tiempo, ¿verdad? Y él igual siguió haciendo desembolsos. Él hizo 3 desembolsos por cerca de 8.000 millones de guaraníes y tampoco existían proyectos. Y lo más obvio que hay, que en sus resoluciones decían sobre la base del proyecto, que el proyecto se firmó un mes recién el contrato para elaborar el proyecto. O sea que ni siquiera hicieron bien para cubrir lo que estaban afirmando. Claro, o sea, por lo menos hubieran tenido primero ese proyecto y así como nos explicaste, entonces aparte vino el director de planificación, creo que dijiste, si no anoté mal, que tenía que revisarse primero la factibilidad del proyecto, tenía que tener un visto bueno el proyecto para que se pueda desembolsar la plata. Ellos hicieron totalmente al revés, en violación a todas las normas, o sea, desembolsaron la plata sin siquiera tener ningún proyecto. Exactamente, y esto está en la ley orgánica del Ministerio de Agricultura, dice que la función de la Dirección de Planificación es evaluar, ¿verdad? Y aprobar los programas, planes y proyectos, ¿verdad? Inclusive ellos presentaron un plan que supuestamente era para justificar, pero el plan no es proyecto, pues la ley hace una distinción. El plan es: yo quiero alimentar las 100 familias, tengo este plan. Y después bajo al campo operativo a través de un proyecto de cómo voy a hacerlo. Y también dije en el juicio, por lo menos tuvieron que haber cambiado el título del plan y haber puesto el título del proyecto. Claro, claro. Bueno, y ustedes lógicamente sostienen que todo esto fue probado en el desarrollo del juicio oral y en consecuencia en eso sostienen entonces este pedido porque son elevadas las penas, doctor. Y yo creo que son penas, o sea, el marco penal es de 180 días a 15 años. Estamos hablando, cada desembolso es un hecho. Cada vez que ellos desembolsan y cada perjuicio es distinto, o sea que son varios hechos punibles acá, por eso hay concursos. 7 desembolsos creo que hablaste, si no me equivoco, ¿verdad? 7 para Enzo y 3 para Rodi. 10 en total. 10 en total. Bueno, correctísimo. Bueno, vamos a esperar después entonces para que la gente entienda el procedimiento. ¿Es mañana o cuándo continúa el juicio? Mañana, Carlos, es
son los alegatos de la defensa y se fija la fecha para la prosecución de las réplicas eventualmente y después la deliberación. Pero es muy importante, Carlos, lo que dijiste previamente, porque gente de tu medio acompañó 100% el juicio. Eso es muy bueno también. Además, todo esto está en la página en YouTube, ¿verdad? O sea, que no estoy haciendo un solo juicio de valor, no estoy haciendo, está en las documentales que están en YouTube. Y es muy importante la transparencia. Yo estoy muy a favor de la transparencia para que la ciudadanía conozca lo que lleva adelante el Poder Judicial en sí como sistema. Claro. Y hablando de transparencia, quiero cambiar un poquitito de tema. ¿Cómo está el proceso de selección? ¿Cómo ves el proceso de selección en el Consejo de la Magistratura? Tu candidatura, se puede decir, tu postulación fue admitida ayer. ¿Cómo viste el desarrollo de la audiencia de ayer, de la sesión de ayer? Bueno, la verdad, Carlos, que estuve siguiendo por redes sociales porque estaba preparando mis alegatos, ¿verdad? Son 110 tomos, 120 tomos más una casi 50 tesis fiscales que estuve analizando en este tiempo, en esta semana. Y lo que sí vi que fui admitido, ¿verdad? Cumplí con todos los requisitos y hoy me encuentro pugnando, continúo con la pugna. Esto veo que estoy entre los mejores puntajes a pesar de tener 37 años. Yo no quiero ver que ser joven sea algo en contra, ¿verdad? Pero en realidad, a pesar de eso, lo que me superan en puntaje y idoneidad es solamente por la edad. O sea, que porque tienen, qué sé yo, más de 20 años, tienen 8 puntos, por ejemplo, y yo tengo 6. Pero sigo en concurso, Carlos, ¿verdad? En plena confianza del Consejo de la Magistratura, no seguí detalladamente. Segura, hoy ya no voy a poder porque tengo que estudiar también en algún momento. O sea que eso sí, los plazos son muy breves, tengo que analizar, visto que no me admitieron algunos puntos también, ¿verdad? Tengo que analizar eso, tengo que preparar la nota respectiva, tengo que estudiar. No voy a tener tiempo de ver si se le admitió bien los puntos a los demás por la brevedad de los plazos. Pero bueno, son las reglas del juego y hay que continuar. Así mismo es. A ver, y es importante lo que estás diciendo. Te pregunté esto porque en la entrevista que nosotros publicamos el fin de semana al doctor Ruffinelli, él había insistido en la experiencia, habló de una sólida experiencia, tanto en el campo de la magistratura como en el campo de la fiscalía o en el campo profesional, o sea, como abogado. Y le habíamos preguntado, ¿esto significa que entonces los postulantes con menor experiencia tienen menos ventaja o están en desventaja? Y al final nos dijo que no. Por eso te estoy preguntando, porque bien vos mismo estás resaltando tu juventud, ¿verdad? Por un lado, y bueno, pero igual tu alto puntaje, pero tu juventud, si hubieras tenido más años de experiencia, eso hubiera significado más puntaje. En el Ministerio Público, ¿cuántos años de labor tenés, doctor? 18 años. O sea que yo no sé, Carlos, si la edad es igual a la experiencia. O sea que no No. coincido con esa visión, ¿verdad? Yo te puedo decir, en estos años tuve casos emblemáticos como el caso de González Ader, tuve el caso de la gobernación, tuve el caso de Vaso de Leche, juicios orales condenados. Ahora tengo el caso más grande de la historia en un perjuicio de 68.000 millones, ¿verdad? Y no sé si una persona que tenga más edad o menos edad tendría que ver con la experiencia, ¿verdad? O sea que no tendría que ser un parámetro la edad para medir la experiencia. Una persona que se haya recibido en el 2000 no significa que tenga más experiencia en cierto campo ni viceversa, ¿verdad? O sea que acá la evaluación, si bien es una parte objetiva, yo creo que la evaluación de la experiencia simplemente por la edad no es suficiente, o simplemente por salir en televisión, ¿verdad? O sea que la experiencia se mide en la cancha. No, lógico, eso es muy lógico. Y vos me estás hablando de que 18 años hace que estás entonces en la institución que hoy pretendés, como otros tantos postulantes, en el caso tuyo sos de la casa y hay varios colegas tuyos y fiscales adjuntos incluso que están en esta carrera. Y eso quiere decir mucho, significa mucho
tener esa experiencia, esa trayectoria dentro de la institución, porque como se dice, eso uno conoce de adentro mismo, que es lo importante. Así es, Carlos. Yo tengo, siempre trato de mantener también una honestidad intelectual. Y así en mi interior yo siento que, por ejemplo, yo tengo más puntajes que algunos adjuntos que tienen una vasta experiencia. Y eso no tiene sentido. Sinceramente, me perjudica lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero como con un adjunto que ya está hace 20, 25 años va a tener menos puntajes. En experiencia, te voy a decir, ¿verdad? Pero son cuestiones, bueno, el concurso es así, la medición de los puntos está de esta forma, pero tengo que ser honesto conmigo mismo y decir también, hay muchas personas de mucha trayectoria, ¿verdad? Hoy tengo un buen puntaje, entre comillas, ¿verdad? Pero la edad, si bien es cierto, no es un equivalente a ejercicio de la profesión, pero hay adjuntos que sí son comprobados su trayectoria dentro del Ministerio Público. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por este contacto y bueno, éxitos entonces en este proceso de selección que acaba de empezar. Gracias, Carlos, por el espacio y también quiero agregar por último, Carlos, que como muchos dicen que una persona se presenta por presentarse, este no es el caso. Yo creo que hay que confiar en las instituciones, es la única forma de seguir adelante, porque si nos entregamos al todo está cocinado, nunca vamos a salir adelante, Carlos. Cuando me candidaté para fiscal me dijeron, eras muy joven, entré como fiscal a los 31 años, a los 32 años me designaron en la Fiscalía de Delitos Económicos y me dijeron, sos muy joven, te vas a golpear, y ya cumplí el periodo constitucional del cargo, Carlos, ¿verdad? O sea que hay que intentar, yo creo que hay que intentarlo y eventualmente más adelante vamos a ver los resultados. Correcto. Doctor, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. El Observador. Un análisis con la verdad